Esto es lo que dicen. El mosaico presenta evidencia física innovadora de las prácticas y creencias de los primeros cristianos, incluida la primera instancia arqueológica de la frase Dios Jesucristo. Se trata del descubrimiento arqueológico más importante para comprender la iglesia cristiana primitiva. Arqueólogos, científicos e investigadores han encontrado algo que consideran el mayor hallazgo desde los rollos del Mar Muerto. Ahora bien, ¿qué pasaría si les dijera que un pequeño mosaico, olvidado debajo del piso de una prisión israelí, ha llevado a los arqueólogos a una parte crucial de la historia del cristianismo primitivo? Todos los titulares sobre esta historia han estado informando sobre este descubrimiento y destacan lo siguiente: Jesús primitivo es Dios. Una inscripción encontrada en Israel ha sido considerada el mayor descubrimiento desde los rollos del Mar Muerto. Un artículo detallado que el mosaico de Megido, que incluye las palabras Dios Jesucristo en griego, brinda la evidencia más temprana de que los primeros creyentes equipararon a Jesús con Dios. Este mosaico ha sido enviado a los Estados Unidos para una nueva exposición en el Museo de la Biblia, en Washington, D.C. El mosaico romano, de 581 pies o 54 metros cuadrados, data de hace unos 800 años. Ha sido descrito como el mayor descubrimiento desde los rollos del Mar Muerto por Carlos Campo, director ejecutivo del museo. Bobby Duque, director de la iniciativa de eruditos del mismo museo, estuvo de acuerdo, afirmando que este es posiblemente el descubrimiento arqueológico más importante para comprender la iglesia cristiana primitiva. Según el Daily Mail, no es la primera vez que arqueólogos e investigadores hacen un descubrimiento significativo que nos da una idea de los eventos bíblicos y la historia de la iglesia primitiva. Hace unos años, Respuestas en Génesis, un ministerio de apologética, publicó una investigación titulada Evidencias geológicas para el diluvio del Génesis. En un video, describieron 6 evidencias para el diluvio, y aquí hay un resumen de algunos puntos destacados. 1. Fósiles de criaturas marinas muy por encima del nivel del mar. Esto se debe a que las aguas del océano inundaron los continentes. 2. Rápido entierro de plantas y animales. Los lechos de tiza y carbón en Europa y Estados Unidos, junto con fósiles de peces, ictiosaurios, insectos y otros organismos, muestran una destrucción catastrófica. 3. Capas de rocas que se pueden rastrear entre continentes. Las características físicas de estos estratos indican que se depositaron rápidamente. 4. Sedimentos transportados a largas distancias. Marcas de ondas en capas de roca evidencian que, durante semanas de una inundación global, corrientes de agua fluyeron constantemente del noreste al suroeste a través de América del Norte y del Sur. Para los cristianos, estos descubrimientos realizados por científicos y arqueólogos no son la base de su fe en el cristianismo. Sin embargo, son material interesante que nos ofrece una visión del mundo antiguo y de la historia de la iglesia primitiva. La fuente más confiable que tienen los cristianos sigue siendo la Biblia. Como dijo Bachman en su famosa frase, eligen creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Estos textos relatan eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son de origen divino, no humano. Ahora bien, ¿qué pasaría si la ciencia, intencionalmente o no, probara que la Biblia es verdadera? ¿Qué sucedería si una importante organización científica descubriera evidencia que autentifica la existencia de Jesucristo aquí en la Tierra? Si buscas en Internet, encontrarás podcasts y comentaristas populares discutiendo si Jesús es real o si la Biblia es auténtica. Surgen preguntas como, ¿cómo sabes que Jesús es real? ¿Cómo sabes que murió en una cruz y volvió a la vida? ¿Cómo sabes siquiera que viviste? Si alguien te hiciera estas preguntas, ¿qué responderías? ¿Qué dirías si alguien afirmara, bueno, no puedes probarlo científicamente? Aquí hay algo que Bodhi Baucham dice al respecto. ¿Por qué usar el método científico? ¿No se dan cuenta de que no se aplica a eventos históricos? Para utilizar el método científico, algo tiene que ser observable, medible y repetible.
Sin embargo, no puedes usarlo para demostrar que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, porque su presidencia no es observable, medible ni repetible. Entonces, además de nuestra fe, ¿cómo podemos responderles a los incrédulos y escépticos? ¿Cómo podemos decirles, Jesús no solo existe en la Biblia, sino que caminó sobre esta tierra? Hay algo interesante en la historia de los eclipses solares que vale la pena observar. Según la NASA, los eclipses también aparecen en textos religiosos. Los textos cristianos mencionan que la luna se convirtió en sangre tras la crucifixión de Jesús, refiriéndose posiblemente a un eclipse lunar, cuando la luna adquiere un tono rojizo. Basándose en esta fuente textual, los eruditos han reducido la posible fecha de la crucifixión al viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo, ya que ese día ocurrió un eclipse lunar. Recuerden lo que dice la Biblia en Lucas 23, 44-46. Era alrededor de la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Examinamos cuidadosamente el versículo 45. El sol se oscureció. Otras traducciones dicen, el sol dejó de brillar. Imagina esa escena en el Calvario. Ahí está Jesús, el Hijo de Dios, colgado de una cruz. La gente lo observa, algunos gobernantes religiosos se burlan de él, gritando, salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios. Los soldados, elegidos para custodiarlo, también lo ridiculizan. Entonces, en el momento en que Jesús está por morir, la oscuridad cubre toda la tierra. Muchos creen que esta oscuridad fue un eclipse solar. En ese instante, Jesús clamó en voz alta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, exhaló su último suspiro. Cuando tomas la palabra de Dios y crees en ella, descubres que está viva y poderosa. Es más afilada que una espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula. Expone nuestros pensamientos y deseos más profundos. Dietrich Bonhoeffer, teólogo y pastor alemán de los años 1930 y 1940, vivió una vida profundamente transformada por el Evangelio. Escribió numerosos libros, utilizados por eruditos cristianos hasta hoy. Bonhoeffer hablaba a menudo sobre la gracia barata. Decía que esta gracia perdona, pero no llama al cambio. Este tipo de gracia no es verdadera gracia, sino una versión diluida del Evangelio. Lo que necesitamos es el Evangelio real, uno que nos perdona el pecado y transforma nuestros corazones. Es cierto que somos salvos por gracia a través de la fe. Efesios 2:8-9 dados. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Nunca podremos ser lo suficientemente buenos para ganar la salvación. Nunca podríamos esforzarnos lo suficiente para recibirla. La salvación no depende de nuestras fuerzas, sino de la obra completa de Dios en la cruz. Jesús habla sobre el nuevo nacimiento en Juan 3 y menciona el proceso de renacimiento descrito en Ezequiel 36, 25-27. Os rociaré con agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras impurezas. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que sigáis mis preceptos y cumpláis mis leyes. Este pasaje nos habla de la profunda transformación que ocurre cuando somos salvos. Dios nos promete un nuevo corazón. Nuestro viejo corazón, endurecido por el pecado, es reemplazado por uno nuevo, suave y receptivo a su voluntad. Es un cambio profundo, el corazón de piedra es expulsado, y en su lugar, recibimos un corazón moldeado por el Señor. Por el poder del Espíritu Santo, comenzamos a reflejar más el carácter de Dios. Esto marca el inicio del proceso de santificación, la acción de ser liberados del pecado. Así, encontramos una nueva fuerza para resistir aquello que antes nos dominaba. Descubrimos un poder renovado para enfrentar los impulsos que nos alejan de Dios.
El Evangelio no solo nos salva y nos asegura un lugar en el cielo, es el mensaje por el cual Dios transforma nuestras vidas. Imagina sostener una piedra en tu mano. Por más que la aprietes, no cambiará su forma, es rígido, inflexible. Ese es nuestro corazón antes de conocer a Jesús. Pero cuando lo aceptamos, nuestro corazón se vuelve como barro en las manos del alfarero, listo para ser moldeado. Dios nos llama a vivir una vida transformada por el Evangelio. Con un corazón nuevo, somos capaces de ser moldeados y cambiados. El verdadero Evangelio de Jesucristo nos desafía. Nos confronta en nuestros pecados, nos llama al arrepentimiento y nos impulsa hacia una vida renovada. No debemos conformarnos con una versión diluida del Evangelio, aquella que Dietrich Bonhoeffer llamó gracia barata. Esta gracia barata perdona, pero no transforma. Nos dice que estamos perdonados, pero no nos exige cambiar. Por el contrario, la verdadera gracia no solo perdona nuestros pecados, nos llama a alejarnos de ellos, a sacrificarnos y a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Este Evangelio verdadero nos enseña que, aunque sigamos a Jesús, la vida no será siempre fácil. De hecho, a menudo se vuelve más desafiante. Sin embargo, como dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Salmos 34:19. El problema del Evangelio endulzado es que omite la verdad incómoda, no llama al arrepentimiento. Habla solo de misericordia, gracia, bendición y prosperidad, pero no desafía al oyente a cambiar. Es un mensaje atractivo, pero superficial. Si el Evangelio no llama a las personas al arrepentimiento, se les está privando de su verdadero poder transformador. Jesús mismo nos lo deja claro en Lucas 9:23-24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que perderá su vida por causa de mí, la salvará. Seguir a Jesús significa negarnos a nosotros mismos y poner su voluntad por encima de la nuestra. Significa arrepentirnos de nuestros pecados y caminar en el camino que Él nos señala. Aunque podamos ganar el mundo entero, si perdemos nuestra alma, nada habrá valido la pena. Santiago 1:22 lo resume perfectamente. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Evangelio no es solo un mensaje para escuchar, es un llamado actuario. Nos impulsa a cambiar, a vivir en obediencia y a rechazar las versiones diluidas que intentan suavizar la verdad. Al final, el único Evangelio que puede salvarnos es el que nos desafía a ser transformados.